¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. Tal vez algunos se pregunten cómo pudo pecar Adán si no tenía ni conocía el pecado. ¿O es que Adán ya tenía maldad en su corazón y por eso comió del árbol? Hermanos, Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no porque ya tuviese maldad dentro de sí, sino porque tenía la libertad y el libre albedrío de aceptar la maldad en su corazón. Y por propia voluntad desobedeció a Dios y comió de ese fruto. Al hacer eso, la maldad entró en su ser y llegó a saber lo que es malo. Es decir, Adán, que solo tenía buenos sentimientos en su corazón, llegó a conocer también lo que era la maldad y lo carnal. Estimado público, una pregunta. ¿Sabe usted cuál fue el resultado del pecado del hombre al ceder a la tentación de la serpiente y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Como lo declaró Dios, ciertamente morirás, el hombre tuvo que enfrentar la muerte, es decir, su espíritu murió, ya no tuvo más comunión con Dios y se convirtió en esclavo del diablo y de Satanás. Romanos capítulo 6, versículo 16 menciona: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, por favor escuchen bien la escritura, sea del pecado para muerte. Si obedece al pecado, estará obedeciendo al diablo, quien controla y rige sobre los que pecan. Por lo tanto, el resultado es la muerte, que es el infierno. Continúa el pasaje: o sea, de la obediencia para justicia. Si obedece a Dios y al Señor, al final llegará a ser justo y santo. Obtendrá la vida eterna en el reino de los cielos. Como he dicho, Adán obedeció al pecado, por eso se convirtió en esclavo del diablo, el gobernante del poder de las tinieblas. Al hacer eso, Adán tuvo que entregarle toda la autoridad que Dios le había dado. El diablo ha incentivado al ser humano a caer más y más en el pecado y la maldad. Así, luego de la desobediencia de Adán, se hicieron esclavos del pecado. Con el tiempo, el corazón del hombre se volvió cada vez más y más malvado y el mundo se llenó más y más de pecado. Satanás ha traído y traerá más pobreza, llanto, tristeza y dolor a todos aquellos que viven en el pecado y finalmente los llevará al infierno, esto es, a la muerte eterna. Amados hermanos en Cristo, la pregunta es: ¿ahora qué debe hacer el hombre? ¿Tendrá que permanecer siendo esclavo del diablo toda su vida y finalmente ir al infierno? Si Dios hubiese deseado que el hombre fuera al infierno, Él, sabiéndolo todo, en primer lugar, no lo hubiera creado. Además, no hubiera puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para que el hombre fuera cultivado en esta tierra. La voluntad de Dios al crear al hombre es guiarlo al eterno reino de los cielos, luego de haber sido cultivado y de conocer la relatividad de las cosas en este mundo. Pero aun cuando experimente todo esto, no podrá entrar al reino de los cielos si vive en el pecado.
Dios, incluso sabiendo antes de planear el cultivo del ser humano que Adán comería del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, preparó también desde ese mismo momento el camino para la salvación de toda la humanidad. Ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Espero que, a través de este mensaje, comprendan en forma clara que Jesucristo es el único camino para ser salvo. Oro en el nombre del Señor para que puedan recibir a Jesucristo como su único Salvador y así entrar al reino de los cielos. Querido público, la pregunta que se deben estar haciendo es: ¿de qué forma alguien que es pecador puede ser salvo? Más aún, si se tiene en cuenta que el hombre nace en pecado, come, vive, aprende, estudia y crece y se desarrolla en el pecado. Si Dios puede hacerlo todo, ¿no podría acaso perdonar incondicionalmente a todos los pecadores, destruir al diablo y salvar a toda la humanidad, y así no habría necesidad del cultivo del ser humano? Hermanos, Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios de justicia. Hace todas las cosas de acuerdo a leyes y principios. Por ello, perdonar a los pecadores y salvarlos debe ser hecho correctamente de acuerdo a su justicia. Para salvar a la humanidad conforme a esta justicia, Jesús tenía que morir en la cruz. Al llevar Jesús todos nuestros pecados, Dios nos pudo perdonar y así el camino al reino de los cielos fue abierto para todos los que creen en el Señor. Si Dios solo fuera amor y no fuera justo, todo el orden de este mundo colapsaría. No habría libre albedrío. Le pregunto, ¿qué sucedería si Dios no fuera justo? Yo tan solo tendría que ponerlos en fila y orar para que Dios los bendijera. Simplemente tendría que orar para que Dios los prosperara con más de 1,000, 5,000 o incluso $10,000 de diezmo. Entonces, Dios los bendeciría automáticamente. Sin embargo, ¿sería eso justo? Si estuvieran enfermos, oraría por cada uno de ustedes para que Dios los sanara. Y si todos sanaran, le pregunto, ¿sería eso amor? ¿Sería eso justo? Dios es soberano y bendice si uno está preparado para recibir esas bendiciones. Lo sana si ha dejado el pecado y si tiene la suficiente fe para recibir esa sanidad. Entonces podré orar por usted y Dios obrará de acuerdo a su nivel de fe. Esa es la justicia de Dios. Este es también el cultivo del ser humano. Si solo por desearlo fueran bendecidos y si sanaran simplemente por una oración, es decir, si Dios no aplicara ningún criterio de justicia, entonces todo el mundo vendría a esta iglesia. Se oraría por todos y todos serían bendecidos. Y si todos fueran al cielo de esa manera, no tendría sentido ni razón que Dios cultivara al ser humano. Tampoco habría necesidad de tener fe ni de esforzarse por desechar la maldad ni por santificarse. Pero, tal como está escrito, la paga del pecado es la muerte. Jesús tuvo que sufrir el castigo de la muerte al pagar en la cruz por el pecado de todos los pecadores. Si creen en este hecho y aceptan a Jesús como su Salvador, serán justificados por fe. Podrán escapar al castigo de la muerte eterna al recibir perdón por medio de la sangre de Jesús y saldrán de la opresión del diablo porque serán hijos de Dios. Entonces Dios los podrá bendecir y podrán vivir una vida en victoria superando toda prueba y dificultad. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz.